Entrevista sobre problemáticas educativas locales en el marco de la asignatura Condiciones sociopolíticas en la educación global. Tutor Roberto Rodríguez Moreno. Quien les habla, Sandra Lorena Arango Santa. Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este espacio académico de reflexión. En esta ocasión abordaremos los desafíos que enfrentan las políticas educativas en América Latina y, de manera particular, en la ciudad de Bogotá. Como punto de partida, se tomará el artículo del investigador Agustín Porres, publicado en Cuadernos de Pedagogía 2024, en el cual se analiza la falta de continuidad de las políticas públicas, la necesidad de fortalecer la confianza entre los diversos actores del sistema educativo y la importancia de promover estrategias sostenibles que trasciendan los cambios de gobierno. Expresamos un agradecimiento especial al maestro Heider Germán Leguizamón, que el día de hoy nos acompaña, maestra superior, filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la misma universidad, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya lleva 14 años de servicio en el sector educativo y hoy nos va a aportar con su experiencia y valioso conocimiento respuestas a las siguientes preguntas. Buenas tardes, profesor Heider. Buenas tardes, profesora Lorena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar entonces. Problemáticas educativas actuales. La pregunta es la siguiente. ¿Qué dificultades se enfrenta hoy el sistema educativo colombiano y cómo influyen los factores políticos, económicos y sociales en la falta de continuidad de sus políticas, especialmente en las escuelas de Bogotá? Bueno, para abordar esta pregunta pienso hablar de 3 temas en particular. El primero tiene que ver con un avance en Colombia que tiene que ver con la ampliación de la cobertura. Es decir, en gran medida se ha logrado garantizar que la educación sea un derecho para la mayoría de los niños, las niñas y los jóvenes del país. Sin embargo, aunque se logró esa ganancia en los últimos 10 y 20 años, tenemos una dificultad importante con los recursos y con la forma como son administrados en las diferentes regiones y en las grandes ciudades de Colombia. Sabemos que el Estado destina un importante recurso a la educación pública, pero también sabemos que ese recurso no es suficiente y que en ocasiones la forma como se administra ese dinero en el campo educativo no es la más adecuada. Por ejemplo, sabemos que en los colegios se invierte mucho dinero en la adecuación de los espacios físicos y en el mantenimiento de las plantas, pero poco se invierte en material pedagógico y a veces el recurso que existe para salidas, para la realización de proyectos o para el desarrollo, digamos, de algunas iniciativas de los maestros y de las instituciones queda corto. En ese sentido, sí es necesario que se aumente el rubro de dinero que proviene de nivel central, pero al mismo tiempo que se logre una mejor gestión de esos recursos a nivel institucional. El segundo punto que pienso tocar tiene que ver con algo que la ley 115 le posibilitó, le otorgó a los colegios en Colombia desde el año 1994 y es su autonomía institucional. Pero uno de los problemas de la atribución de esta autonomía institucional es que el Estado se ha desobligado de algunos deberes que tiene por mandato constitucional y que ahora se responsabiliza solamente a las instituciones y a los maestros de alcanzar, por ejemplo, buenos desempeños en pruebas estandarizadas, en pruebas externas, etcétera. Y cuando uno revisa con atención, pues si el Estado no invierte en recursos, en infraestructura, en formación de docentes, por ejemplo, es difícil que se pueda ver de alguna manera resultados fructíferos en la calidad de la educación del país. Entonces creo que esos son algunos de los problemas y de los desafíos que enfrentamos. Repito, el tema de los recursos y su administración, el tema de la autonomía que se entrega a las instituciones, pero la forma como el gobierno desatiende su responsabilidad central con respecto a ciertos problemas estructurales, y por último, digamos, las diferentes administraciones que entran a construir y a dirigir política pública. Y con eso termino la respuesta a la primera pregunta. Por ejemplo, sabemos que dependiendo de la administración de turno, va a haber, digamos, apoyo a unas iniciativas y no va a haber apoyo a otras. Particularmente en el caso de la alcaldía
de Galán, que en este momento es el alcalde de Bogotá, encontramos, digamos, una política de austeridad tan fuerte que los recursos dedicados a la educación se han limitado y disminuido ampliamente. Y eso implica que proyectos de impacto y de acompañamiento de nivel central de la Secretaría pues se queden sin recursos. Estoy pensando, por ejemplo, en un programa de educación para la ciudadanía y la convivencia que viene desde hace un poco más de una década en Bogotá, y que para el cual, por ejemplo, no hay ningún lineamiento claro ni tampoco se ve una inversión de esta alcaldía hacia ese aspecto. Entonces uno empieza a ver cómo los recursos que estaban destinados en algunas administraciones para algunos proyectos, algunos acompañamientos y algunas iniciativas en los colegios con el apoyo de la Secretaría se ven seriamente limitados. Entonces creo que esas son algunas de las problemáticas que enfrenta la educación colombiana y particularmente su relación con la política y con la economía y las administraciones distritales. Perfecto, muy interesante. Si hablamos entonces ya de las problemáticas, pero ya en el contexto local, la pregunta sería, ¿de qué manera las condiciones institucionales, como la sobrecarga administrativa, la falta de recursos, el tamaño de los grupos o las problemáticas de convivencia y desmotivación estudiantil, inciden en el trabajo pedagógico y en los aprendizajes dentro de las escuelas de Bogotá? Bueno, para mí un problema siempre tiene que ver con la parte administrativa en los colegios. Creo que en las últimas décadas en Colombia, quienes se han dedicado a la tarea de ser administradores en las instituciones, particularmente en la función de rector o de coordinador, son personas que se han especializado en la gestión educativa, pero que carecen de alguna manera de la formación y de la experiencia pedagógica necesaria para liderar procesos de innovación en las escuelas. Entonces, para mí una de las dificultades que existen en los colegios tienen que ver con ese tipo de administración. Si bien es necesario garantizar que los recursos se manejen adecuadamente en un colegio, no puede ser que el colegio se convierta en una especie de empresa que responde solamente a unos procesos de gestión, pero que olvide de alguna manera el mandato constitucional de formar, digamos, ciudadanos críticos, autónomos, respetuosos de los derechos de los demás, que viene siendo en el fondo la función y la finalidad pedagógica de nuestra labor. Entonces creo que esa es una de las limitaciones importantes a nivel administrativo, preguntarnos quiénes están liderando las escuelas y los colegios del país. Si las están liderando personas que tienen conocimiento solamente en administración, o si además tenemos personas que tienen una fundamentación pedagógica fuerte para garantizar que la función y la misionalidad de los colegios, que es la formación, no quede relegada a un segundo plano. Eso lo menciono porque para mí una de las cosas más desgastantes en los colegios tienen que ver específicamente con la cantidad de tareas que debe asumir un maestro aparte de orientar sus clases. Entonces tenemos que hacernos responsables del acompañamiento de un curso, la citación a los padres, las remisiones a orientación, las remisiones a coordinación, las reuniones de los diferentes consejos y estamentos del gobierno escolar, el dirigenciamiento de los diferentes formatos, y últimamente en esta alcaldía de Galán también estaban con la propuesta de que nosotros lleváramos un control del PAE o del programa de alimentación escolar de los niños, las niñas y los jóvenes de Bogotá. Es decir, que pareciera que a medida de que va pasando el tiempo, desde nivel central se establecen más requisitos y exigencias para los maestros que tienen que ver con lo netamente burocrático, y si a eso agregamos un colegio que solamente piensa en esos procesos de gestión, pues vamos a encontrar a maestros que no tienen tiempo para pensar sus prácticas o para reflexionar en torno a ellas, porque sencilla y llanamente lo único que tienen que hacer es enfocarse en contestar, en llenar, en dar cuenta de formatos, reuniones y procesos de gestión de calidad con los cuales hay que cumplir. Nadie niega que eso hace que el trabajo en un colegio sea más organizado, pero el problema es cuando el centro de todo se convierte en eso. Eso para mí es uno de los problemas serios que hay con respecto a la administración. El otro problema grande tiene que ver con la juventud actual, y ahí ya pasamos un poco al campo de los estudiantes o de los educandos. Específicamente estamos en una sociedad caracterizada por una revolución digital, en donde el acceso a la información está a la mano para todos y para todas.
y en estos momentos, a través de la incursión de la inteligencia artificial, se genera un reto y un desafío muy grande para las escuelas y para la labor de los docentes, porque muchas de las actividades que nosotros tradicionalmente realizábamos en el aula las puede hacer la inteligencia artificial en pocos segundos. Eso quiere decir que de alguna manera los estudiantes en la actualidad, si no aprenden a hacer un uso adecuado de esa inteligencia artificial y más bien observan que se convierte en una herramienta para evitar dedicar tiempo al estudio, a su formación, etcétera, pues va a ser muy fácil para ellos simplemente apelar a esta tecnología y de alguna manera evitar esforzarse para potenciar su memoria, su razonamiento, incluso hoy en día su expresión, su sensibilidad y hasta el manejo de sus emociones, porque son cosas que de alguna manera se estamos confiando a los dispositivos digitales en la actualidad. Entonces creo que es un problema y un reto grande de los estudiantes, la incidencia que tiene la tecnología, por ejemplo, en procesos de atención y concentración, y por otro lado, la forma como facilita labores que demandan de un esfuerzo, de una responsabilidad y de un compromiso por parte de los estudiantes y que ahora de alguna manera se ve limitada. Entonces creo que hay ahí un componente difícil de manejar con la situación de la sociedad y con el impacto que tiene esta revolución digital en los estudiantes. Creo que esos son algunos elementos que me parecen importantes. Y por otro lado viene pues el tema de la desmotivación de los maestros. Y creo que yo estoy en un momento de mi vida donde recuerdo cómo hace 14 años cuando empecé como maestro, pues uno tenía mucha ilusión, mucha expectativa. Salió uno de la universidad con la intención de transformar el mundo, como intentar realmente cambiar las condiciones estructurales que padecen nuestros estudiantes, particularmente del sector del distrito. Pero 14 años después, de alguna manera se nota el cansancio, la fatiga, el aburrimiento, porque uno se da cuenta que por más de que luche contra la corriente, son tantos los factores que intervienen en el proceso educativo de los estudiantes que uno se queda desarmado. Y finalmente, pues el tema de las familias, que hoy en día las familias no respetan la autoridad del maestro y eso se ha convertido también, digamos, en una desmotivación frecuente de nuestra labor. Y partiendo precisamente de esas políticas educativas y de ese contexto local, podríamos hablar en este momento sobre la asignación de prioridades. ¿Quién define las prioridades educativas en Bogotá y con base en qué criterios se determinan los temas que deben abordarse primero en las escuelas? ¿Qué tan presentes están las voces de los docentes y de la comunidad educativa para esta toma de decisiones? Bueno, yo creo que en general es la Secretaría de Educación del distrito, en cabeza de quien la esté administrando en un momento particular de un gobierno distrital. Entonces, la Secretaría de Educación del distrito, por ejemplo, de Galán, está actuando en función de lo que generalmente se llama un plan territorial que se define en el Consejo de Bogotá. Digamos, hay como una apuesta a nivel del distrito de lo que esta alcaldía quiere con su administración y probablemente al interior de este plan territorial hay la definición de unos puntos sobre educación y a partir de eso ellos articulan toda la política pública que desarrollan. Lo curioso es que en muchas ocasiones todas las decisiones que se toman a nivel, o bueno, una buena parte de las decisiones que se toman a nivel de políticas educativas se reducen particularmente a quienes hacen la posición o tienen, digamos, el liderazgo de la administración de esta labor, pero también de algunos especialistas a veces de la academia que son invitados a construir estas políticas, pero muy poca participación hay de la base de los colegios, de los docentes, de las comunidades educativas o de los estudiantes. En general se trata más bien como de una relación vertical donde el nivel central se encarga de elaborar unas políticas y las envía a las direcciones locales y las direcciones locales la envían a cada una de las instituciones de la ciudad. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es revisar esas políticas y mirar cómo las cumplimos. Entonces, en gran medida a veces tenemos que responder a tantos requerimientos
que poco vemos, digamos, de sentido, de significado en muchas de esas políticas, porque realmente nosotros no participamos en la construcción de ellas. Entonces creo que es una dificultad. Y la segunda, pues también tiene que ver más a nivel institucional, cuando nos encontramos con un rector que maneja unas relaciones también de poder verticales y que no posibilita que los maestros y las maestras aporten a los proyectos de la institución, o que promuevan algunas iniciativas que salgan más allá de lo que el distrito también impone. Entonces, de alguna manera, creo que estos dos eslabones son importantes para limitar la participación. Creo que pocas veces uno se siente reconocido y visibilizado por el nivel central. En las instituciones es más fácil cuando se encuentra con rectores que dialogan, que escuchan, que son propositivos, que respetan los estamentos del gobierno escolar. Pero cuando son más autoritarios es muy difícil, porque hay que hacer específicamente lo que el rector o su equipo de gestión determine. Perfecto. Con relación a todas las respuestas que nos ha dado en cuanto a mecanismos de solución y mejora, la pregunta sería: ¿qué estrategias podrían fortalecer la participación docente y estudiantil en el diseño y seguimiento de las políticas educativas locales, y cómo podrían aprovecharse los proyectos de innovación pedagógica, los semilleros y las redes de maestros de Bogotá para generar soluciones contextualizadas a los desafíos actuales del sistema educativo? Bueno, yo pienso que hay que empezar, hay que empezar por lograr que a nivel local las direcciones locales no solamente se queden en la gerencia de los colegios distritales de una localidad, sino que las direcciones locales se enteren de las realidades y de los contextos que se viven a diario en cada institución. Alguien puede objetar que es muy difícil que un director local y su equipo visiten todos los colegios todos los días y que hagan un acompañamiento efectivo a todos sus procesos. Pero sí es notable que cuando se desarrollan diferentes actividades hay una ausencia del equipo de la dirección local en el acompañamiento de estos procesos. Uno no espera que siempre lo hagan, pero que sí al menos una vez al semestre por lo menos haya un acompañamiento desde nivel local a los procesos que se desarrollan en los colegios. ¿Por qué? Pues porque a nivel local se desconoce todo lo que se hace en cada uno de los colegios, y si se desconoce a nivel local, pues imagínense cómo se va a desconocer a nivel distrital. Es decir, que a nivel distrital poca relevancia tienen algunas apuestas innovadoras de los maestros y de las maestras. Entonces creo que esa es una dificultad. De hecho, para mí ha sido un golpe muy fuerte que la administración de Galán quiera limitar los recursos invertidos al IDEP. El IDEP, que se ha constituido, por ejemplo, en el caso de Bogotá, como la institución que acoge a los maestros para la investigación y la innovación y que acompaña sus proyectos de aula, de investigación y de formación en cada uno de los colegios, es una de esas entidades que se ha visto limitada porque se quiere recortar los recursos. Es como si esta administración estuviera enviando el mensaje de que lo más importante es garantizar que los niños permanezcan en la escuela, que reciban alimentación, pero poco importa que aprendan o que los maestros se formen, se capaciten o investiguen para mejorar esos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces creo que esa es una dificultad importante que hay a nivel local y a nivel distrital. Ya pasando, digamos, como a posibles rutas de mejoramiento, hace unos 12 años existió en Bogotá una política relacionada con este programa de educación para la ciudadanía y la convivencia que se llamaban las Incitar. Y fue un proyecto, digamos, al que el distrito en aquella época, la Bogotá Humana, que era la alcaldía del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, destinó unos recursos importantes para que todas las iniciativas ciudadanas, no solamente las que están al interior de una escuela, sino también incluso más comunitarias o de espacios de educación no formal o incluso de trabajo más popular, invirtieran, digamos, un tiempo en la construcción de sus proyectos y recibieran el acompañamiento de estos gestores de las Incitar, que luego brindaron los recursos necesarios para sacar adelante estos proyectos. Es decir, que de alguna manera se invirtió un dinero muy importante en el desarrollo y en la cualificación de las personas para que estos proyectos se materializaran como tal.
Y por ejemplo, esa fue una alternativa que en esa época me pareció a mí muy importante, porque se notó que la Secretaría de Educación desplazó a personas que pertenecían a este proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia a los territorios para que acompañaran los procesos de trabajo territorializados y comunitarios que existían en estas zonas, y a partir de eso identificar cuáles eran las necesidades y cómo la Secretaría puede apoyar con recursos directamente a esas propuestas. Entonces creo que esa es una alternativa que se debe retomar, pero yo insisto con lo que inicié al comienzo: en una administración distrital donde este tipo de cosas no son importantes, sino generan más bien un gasto adicional, pues lo más fácil es suprimirlas. Y creo que estas alternativas pues deben estar a la altura de lo que necesitamos actualmente, y deberíamos revisarlas y volver a retomar algunas de ellas, claro, con todas las modificaciones y los ajustes necesarios o los ajustes que requieran. Pero creo que esa es una alternativa, es que la Secretaría de Educación Distrital despliegue personas que acompañen a las instituciones, que acompañen sus procesos al interior de los estamentos de los gobiernos estudiantiles, que miren cuáles son las necesidades y que a partir de ahí empiecen a apoyar algunos proyectos de investigación y de innovación que tienen demasiado impacto en las escuelas públicas, pero que resultan siendo desconocidos o que resultan quedando, digamos, al margen del conocimiento de la localidad, del colegio, o que su impacto de alguna manera queda reducido solamente a los estudiantes de un sector, a sabiendas de que es una propuesta que puede impactar a más colegios. Entonces esa es como una alternativa que me parece a mí clave. La Secretaría tiene que descentralizarse, de lo contrario pues no va a haber forma de un acompañamiento real y efectivo a los procesos que se desarrollan en los colegios. Y por otro lado, pues en el caso de los colegios, garantizar rectores que sean dialógicos, que tengan una fundamentación pedagógica, que escuchen a los maestros, que los apoyen, que los incentiven, que los motiven, que vean en realidad que en cualquier propuesta que un maestro o una maestra de Bogotá, digamos, se interesa, es porque realmente el maestro o la maestra siente que ahí hay la posibilidad de adelantar algo. Actualmente lo único que se mantiene en esa onda un poco, pero sin el acompañamiento muy claro de nivel central, son los centros de interés, que es un programa de la Secretaría que viene desde hace ya varios años. Bien, y ya así como para redondear y a manera de conclusión, la última pregunta es: ¿qué aprendizajes y transformaciones considera fundamentales para avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, participativo y sostenible en Bogotá, capaz de superar las problemáticas estructurales, fortalecer las prácticas pedagógicas y garantizar la continuidad de las políticas más allá de los cambios de gobierno? Bueno, yo creo que ese es el primer aprendizaje, es como cada administración distrital de turno debería revisar hasta qué punto lo que se han hecho en las anteriores administraciones es importante, es significativo y hay que darle continuidad. Yo insisto, por ejemplo, en este programa de educación para la ciudadanía y la convivencia, que empezó en la alcaldía de Gustavo Petro, pero que luego, digamos, tuvo un revés en la alcaldía de Peñalosa. No se apoyó de la misma manera, pero en algún sentido se le dio una continuidad en los lineamientos. Y luego va a recibir un poco más de fuerza con la alcaldía de Claudia López, pero en estos momentos ya Galán creo que está cerca de cumplir, o creo que lleva más de 2 años de gobierno, y no se ve los lineamientos ni la política clara de educación para la ciudadanía y la convivencia. Entonces ahí es donde uno empieza a observar que si estas administraciones distritales no aprenden de lo que han hecho otras administraciones distritales anteriores a ellas, pues en últimas cada una va a llegar con su propio discurso y con su propia política, rompiendo procesos y generando caos en las instituciones educativas. Entonces creo que ese es un aprendizaje muy importante que debe tener quien está al frente del gobierno y quien está al frente de la dirección de una Secretaría de Educación como la de Bogotá. Por otro lado, creo que el tema de la inversión es importante. No puede reducirse la inversión en los colegios públicos de Bogotá. Para mí es grave, por ejemplo, particularmente por la formación profesional de nosotros. Es importante que nosotros estemos en constante formación y cualificación, y es grave que la Secretaría esté desincentivando, por ejemplo, el estudio de doctorados, limitando
tiempo de las licencias para cursar pasantías, que son una obligación en muchos de los programas de doctorado, por ejemplo aquí en Colombia, pero también algunos que son internacionales. Entonces, si la Secretaría disminuye esos incentivos para ahorrarse costos, pues está de alguna manera evitando que los maestros se cualifiquen. Y si los maestros no se cualifican, pues sus procesos no van a mejorar. Y si no mejoran, pues la calidad de la educación tampoco va a mejorar. Entonces creo que ese es un asunto importante. A nivel de los recursos que se dedican a la educación, hay que invertir más en este sector, más en el campo de la formación de los maestros y más en el campo del apoyo a los proyectos pedagógicos y a todo el material pedagógico que llega a las instituciones educativas. Hay que sostener las plantas físicas y hay que mantener los colegios a nivel infraestructural, pero también es necesario invertir más en otros, digamos, en otro tipo de inventario que sirva para el trabajo pedagógico en los colegios. Creo que poco a poco las administraciones han avanzado en eso, pero todavía tenemos un rezago particularmente con las instituciones que están más en la periferia de Bogotá o, por ejemplo, para aquellas que están en las zonas rurales de nuestra ciudad. Y ya digamos que como para finalizar la intervención, creo que en el fondo no podemos delegarle todas las responsabilidades de lo que sucede en la sociedad a la escuela. Y ese es un error de los discursos de las administraciones distritales. Culpar al maestro como el responsable de todas las cosas malas que suceden con los estudiantes o con las familias o con las comunidades educativas. La escuela no puede solucionar todos los problemas de la sociedad y no tenemos por qué asumir semejante tarea. El gobierno tiene que enfrentar los problemas estructurales que van más allá, de alguna manera, del manejo que podemos dar en los colegios. Solamente para citar, por ejemplo, el tema de la salud mental, que se ha vuelto tan compleja y que por las políticas de inclusión ahora los maestros también tenemos, digamos, serios quebrantos en nuestra salud mental, porque tenemos que atender sí o sí a estudiantes que necesitan una atención distinta, pero para los cuales una administración distrital no va a dedicar los recursos necesarios para ese tipo de atención. Entonces no pueden venir a culpar a los maestros de las falencias totales del sistema educativo público si el Estado, o en este caso el gobierno distrital, no combate problemas estructurales que le ponen límites y trabas al ejercicio docente. Perfecto, maestro Haider, no, todo muy claro y le agradezco su valiosa participación en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Lorena, por la invitación, por invitarnos a este tipo de reflexiones y esperamos seguir conversando sobre estos temas. Así será, muchas gracias, hasta luego. Chao. Esta conversación nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir políticas educativas coherentes, sostenibles y sensibles al contexto social de Bogotá. Como concluye Agustín Porres, la confianza, la colaboración y la continuidad son pilares fundamentales para que la educación latinoamericana avance hacia una verdadera equidad y calidad educativa. Muchas gracias.